Me disculpo porque tengo un poquito de gripe y estoy un poco rojo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a la enfermería por invitarnos a nosotros, al grupo de psicológico. Estoy acá en representación a ustedes también. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la intervención en crisis del paciente con cáncer. ¿Qué es la intervención en crisis? Es definida por Slacky como un proceso de ayuda dirigida a auxiliar a una persona o familiar a soportar un suceso traumático, de modo que las probabilidades de efectos negativos, como daños físicos o emocionales, se aminoren y la probabilidad de crecimiento se incrementa. ¿Por qué escogimos este tema para iniciar este simposio acá? Porque estuvimos discutiendo y decidimos que la intervención en crisis es una herramienta que todo personal de salud debe manejar. Es decir, ¿cómo se debe abordar un paciente que le acaban de dar un diagnóstico oncológico? Que acaba de salir del consultorio médico y el médico le dice tienes cáncer, ¿no? El enfermero es digamos, el principal personal de salud que se encuentra con ese paciente cuando está llorando, cuando está en crisis. El paciente no sabe qué hacer, no sabe si llamar a un familiar, si echarse a llorar en ese momento. Entonces vamos a ver un poco cómo es ese proceso que pasa el paciente cuando se da el diagnóstico oncológico y cuáles son los pasos a seguir o qué podemos hacer para minimizar ese impacto y poder guiar a ese paciente a que se sienta un poco mejor, ¿no? Entonces vamos a comenzar con definir qué es una crisis. Siguiente. En la cultura china, la crisis se puede definir de dos maneras. Puede ser peligro o puede ser una oportunidad. Eso va a depender de la manera como el paciente va a observar la enfermedad, ¿ok? De la percepción que tengamos ante la vida y también del apoyo familiar que tenga el paciente. Recordemos que todos los seres humanos pasamos por crisis, todos nosotros hemos pasado por diferentes crisis, ya sea por la pérdida de un ser querido, por el diagnóstico de una enfermedad, por algún robo de repente, todos pasamos por crisis, pero en este caso nos vamos a enfocar en la crisis que pasa el paciente oncológico. Recordemos que el apoyo familiar es fundamental para que el paciente pueda superar y el proceso de enfermedad sea más que todo un proceso de aprendizaje, más que de otra cosa, ¿no? Entonces, recordemos que va a depender de la manera como perciba la enfermedad el paciente. La crisis, debemos recordar, ¿okay? Las crisis en sí mismas no son anormales. Es decir, el hecho de que el paciente salga luego de que le den el diagnóstico y el paciente comience a gritar, se tira al suelo, está llorando porque le acaban de dar un diagnóstico, no quiere decir que el paciente tiene una patología o tiene un trastorno psicológico. Es que esencialmente el paciente está dando una respuesta emocional a esa situación o a este suceso precipitante, el cual es difícil para él. Entonces tenemos que la crisis no es una patología, no es algo anormal, es una respuesta normal ante una situación difícil. Tiene una duración definida en el tiempo. La crisis tiene una duración definida, generalmente ya vamos a ver un poco más cuánto dura, pero va de 4 a 6 semanas. Estos son ciertos criterios que deben cumplir para que nosotros, los personales de salud, digamos, ok, este paciente está en crisis. Si no cumple con estos criterios, pues entonces no es una crisis, sino que puede ser de repente un trastorno psicológico, ¿no? Las personas pueden aprender más de ellas si reciben apoyo, como veníamos comentando. El apoyo familiar y el apoyo del personal de salud es fundamental. Desde los buenos días hasta ese apoyo y ese abrazo que se le da al paciente, todo eso forma parte de lo que es la intervención en crisis, ¿no? Y es una responsabilidad que tenemos todos los personales de salud. ¿Qué es una crisis? Otra definición por aquí, un estado temporal de trastorno y desorganización. Fíjense que el paciente pasa como por un corto periodo de desorganización y trastorno, pero no quiere decir que tiene un trastorno psicológico, solo que es una respuesta emocional, caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. Es decir, si el paciente de repente un día va manejando y se le queda el carro, bueno, el paciente puede resolver en ese momento, pero es muy diferente cuando se le da un diagnóstico oncológico, porque el paciente no tiene la misma capacidad de resolución de problemas, el paciente se bloquea y en ese momento no sabe qué hacer. Lo primero que piensa es en muerte, porque lamentablemente en esta cultura el cáncer está muy relacionado con la muerte, ¿no? Entonces, las primeras cogniciones que tiene el paciente cuando se le da la enfermedad. Ahí viene. Otra definición tenemos acá. Una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la capacidad de una persona de manejarse en su modo usual. Es decir, la persona está tan impactada con ese choque emocional que no puede responder ante la situación. No ve una salida. Sencillamente piensa que el mundo se acabó y no puede hacer nada por resolverlo, ¿no?
Ya vamos a ver cómo el paciente pasa por una serie de etapas emocionales hasta llegar a la última etapa, que es la aceptación del tratamiento. Acá vamos a ver los elementos generales de una crisis. Estas son las 4 características que debe tener una crisis. Si no tiene estas características, entonces no nos enfrentamos a una crisis, sino que nos enfrentamos a un trastorno psicológico. El tiempo, la desorganización y desequilibrio, sucesos precipitantes y vulnerabilidad. Ok, el tiempo. Según Kaplan, en 1964 plantea que la crisis dura de 4 a 6 semanas. ¿Ok? Ese es el tiempo determinado que dura una crisis psicológica. No quiere decir que luego, pasado ese tiempo, el paciente vuelve a su vida normal. No, solo que logra retomar el equilibrio en su vida y logra funcionar de alguna manera. Pero todavía quedan secuelas de ese diagnóstico o de esa afección emocional que ha tenido. Según Lewin y colaboradores, en 1979, plantea que en 6 semanas el equilibrio se restablece, pero continúa la secuela, lo que venía comentando anteriormente. Según el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, equivale a un estrés agudo. Una crisis equivale a un estrés agudo, que es la sintomatología que pasa a todo ser humano cuando vive un trauma o una situación difícil, un evento estresante para él, ya sea una pérdida material, un duelo, etc. El primer mes el paciente pasa por un estrés agudo, que tiene sentimientos de ansiedad, depresión, angustia, no puede entender, comienza a preguntarse por qué a mí, ¿no? ¿Por qué me ocurre eso a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? De repente, puede pensar así. Otra característica de la crisis es que causa desorganización y desequilibrio en el individuo, sentimientos de impotencia e ineficiencia, ¿no? El paciente siente que no va a poder con esta situación que le está ocurriendo. Generalmente tienen bloque cognitivo, es decir, el paciente se cierra y no puede ver las posibilidades en ese momento. Obviamente, pues porque es una situación difícil para él y está pasando por esta fase de comprender y adaptarse a esta nueva situación de enfermedad. Visión de túnel. En psicología cognitiva se plantea que cuando nosotros o el ser humano está deprimido, ocurre el fenómeno de lo que se denomina filtro perceptual. El paciente solo le pasa la información que le conviene. Es decir, si estoy deprimido, solamente voy a captar lo malo. Voy a captar que tengo una enfermedad, que estoy mal, que no tengo ayuda, que no tengo apoyo económico, etc. Y pierde la capacidad de ver las cosas positivas que sí tiene. Que de repente tiene apoyo familiar, o que es una enfermedad que puede salir adelante, que no está tan avanzada, etc. Eso es parte del proceso, ¿no? Tener como una sensación de que todo va a estar mal. Sentimientos de desamparo, síntomas físicos, no solo síntomas de la enfermedad o síntomas de efectos secundarios del tratamiento, sino que también hay síntomas por la depresión. Pasa mucho y ustedes los enfermeros se han dado cuenta cuando llega el paciente al primer día de quimioterapia, están colocando la solución para las náuseas y ya el paciente comienza a desmayarse y a vomitar, por ejemplo, porque le está cayendo mal la quimioterapia. Y realmente todavía no se ha aplicado la quimioterapia. Entonces nos damos cuenta que hay un factor psicológico muy importante en todos los tratamientos médicos y que la actitud del paciente va a ser determinante para su recuperación. Desorganización en el funcionamiento de todas las áreas. Obviamente el paciente baja la productividad en el trabajo, no quiere salir, tiene un deterioro en sus relaciones laborales y esto le va a afectar pues, en todos los ámbitos, en todo el ámbito de su vida. Siempre en la crisis hay un suceso precipitante, el generador de la crisis. Puede ser muerte repentina de un familiar, puede ser un diagnóstico de una enfermedad, como es el caso de los pacientes con cáncer, víctimas de catástrofes naturales también, aquellos pacientes que de repente pierden su casa, pasan por esta fase de crisis y este mes de conmoción y de este choque, ¿no? Abusos sexuales, son personas que también pasan por esta crisis, pérdidas materiales, en fin, cualquier situación estresante e impactante para un individuo puede causar una crisis emocional. Y otra característica de estos pacientes es la vulnerabilidad, que es un estado de indefensión. El paciente se siente tan vulnerable que siente que no va a poder asumir la responsabilidad de cumplir el tratamiento. Siente que no va a poder con esta carga. Realmente es un paciente que puede ser sugestionado fácilmente. Por eso nos damos cuenta que cuando nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida, muchas personas, muchos pacientes se acercan a la iglesia o de repente cambian la religión que venían llevando el resto de su vida porque encuentran mayor apoyo. Y todo eso tiene que ver con esta vulnerabilidad emocional que tiene el paciente, ¿no? Eso tiene su pro y su contra también, porque también se puede manejar
o creer cosas que no son ciertas. Por ejemplo, llega a su casa y dice tengo cáncer y el vecino lo primero que dice, ay, tú te vas a morir. Entonces el paciente comienza a llorar y lo cree de verdad, ¿no? Porque está muy vulnerable y susceptible a cualquier información que pueda llegarle en ese momento. Vamos a ver los tipos de crisis. Hay dos tipos de crisis. La crisis de desarrollo y la crisis circunstancial. La crisis de desarrollo son las crisis que pasamos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. Son las crisis que vienen por esos periodos evolutivos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a iniciar la universidad, que el día anterior nos duele la barriga, estamos ansiosos, no queremos ir, es algo nuevo para nosotros, o cuando una persona se va a casar también, ¿verdad? Hay hombres que salen corriendo, eso puede ser la crisis también. Entonces realmente es eso, es básicamente la crisis que nos dan por estas nuevas etapas que vamos viviendo en la vida, pero que de alguna manera ya nosotros estamos como preparados psicológicamente a que algún momento va a suceder. Esas son las crisis de desarrollo. Pero las crisis circunstanciales son de mayor impacto para la persona, porque son crisis que no nos esperábamos. Nadie se esperaba una enfermedad, ¿no? Nadie esperaba que le iba a dar cáncer, por ejemplo, a los 40 años. Entonces realmente ese diagnóstico es un impacto emocional bastante fuerte. Y podemos decir que es una crisis circunstancial cuando le dan un diagnóstico oncológico. Ahora sí entramos a lo que nos interesa más, ¿no? ¿Cuáles son las fases de la crisis? ¿Cuáles son esas fases que atraviesa el paciente cuando le dan el diagnóstico de cáncer? La primera fase es llanto o negación, y ustedes lo han visto, ¿no? Cuando le dicen a un paciente tiene cáncer, en ese momento el paciente comienza a llorar, y no puede hablar, se siente muy aturdido emocionalmente, y no puede realmente pensar, o muchas veces el paciente actúa como si nada y dice, bueno, chévere, vamos a ver cómo salimos adelante, ¿no? Muchas veces eso es una respuesta de negación, el paciente todavía no ha aceptado, porque su pensamiento, su mente todavía es una situación difícil y hay que procesarlo lentamente, ¿no? En esta fase el paciente maneja mucha depresión, llanto, negación, comienza a renegar, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Ese es el tipo de pensamiento que pasa el paciente en crisis. ¿Ok? Es la primera fase, que es llanto o negación. Luego pasa a la fase de intrusión, que es la fase donde el paciente de alguna manera comienza a aceptar que está enfermo, que tiene una enfermedad, y solo piensa en esa enfermedad. Es decir, ya no tiene tantos síntomas emocionales como el anterior, pero el paciente tiene pesadillas acerca de la enfermedad, pesadillas en relación al tratamiento, solo puede pensar todo el día en el tratamiento y en ese diagnóstico que se le ha dado en ese momento, ¿no? Es la fase donde el paciente no tiene capacidad de distracción, solo piensa en ese diagnóstico que le acabas de dar. Luego el paciente pasa a la fase de penetración, que es cuando ya realmente entiende que hay una posible salida. Comienza a ver las posibles soluciones que tiene, ¿no? Las posibles opciones que puede adquirir un tratamiento, que debe hacerse ciertos chequeos médicos, que el hecho de cáncer no es igual a muerte, ¿no? El cáncer es una enfermedad que cada día las personas lo superan más rápidamente por el avance de la ciencia. El paciente, todavía está afectado emocionalmente, pero ya disminuye mucho más esa sintomatología crónica que venía presentando de depresión y ansiedad. Hasta finalmente llegar a la consumación o aceptación del tratamiento. Cuando el paciente de alguna manera, luego de un mes o mes y medio, de alguna manera él sabe que debe hacer algo para salir adelante y acepta iniciar el tratamiento. No quiere decir que con eso el paciente va a salir contento todos los días de su casa y va a estar feliz, porque muchas veces pasa que dicen, doctor, es que este paciente siempre está llorando, ¿no? O a veces se pone a llorar. Bueno, tampoco podemos, pretender de que el paciente esté contento y alegre todo el tiempo, porque está pasando por ciertos síntomas físicos que son difíciles para él. Pero ya el paciente de alguna manera toma el control de su vida. Algunos vuelven al trabajo, algunos de repente vuelven a salir a las reuniones sociales que tanto les gustaba, de alguna manera vuelven a retomar el control de su vida. ¿Okay? Siempre con secuelas, pero mucho con menor impacto. Entonces, vamos a ver los niveles de intervención en crisis. El nivel de intervención de primer orden es el nivel de intervención que podemos hacer cualquier persona. Cualquier profesional de salud puede hacer una intervención de primer orden. ¿Qué es la intervención que se hace en el momento de la crisis, en el momento de la emergencia? Por ejemplo, alguna persona que va en la calle y de repente hay un choque, ustedes se bajan del carro
y ve que una persona ha herido y llaman, ¿ok?, a emergencia y le preguntan a la persona cómo está, cómo se siente, qué le pasa, qué le puedo ayudar. Eso es una intervención en crisis, ¿ok? Es hacer un acompañamiento en una situación de emergencia. Y todos ustedes, pues los enfermeros y colegas que nos encontramos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos hecho una intervención en crisis, solo que no sabíamos, ¿no? Y la intervención de segundo orden ya es la intervención que realiza un profesional específico del área de la salud mental, ¿no? Ya son como las secuelas, ya es cuando el paciente ha pasado por el diagnóstico, ya inicia el tratamiento, entonces bueno, ya se pasa al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, para trabajar estos temores y esa ansiedad, pero ya ha pasado el impacto inicial del diagnóstico médico. Estas son las herramientas más importantes que debemos desarrollar el día de hoy. Ustedes como enfermeros se van a encontrar día a día con pacientes con muchos síntomas emocionales, con pacientes que están afectados porque le acaban de dar un diagnóstico y porque no conocen acerca de la enfermedad. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cuáles son esas etapas a seguir para abordar e intervenir a ese paciente en ese momento que está en crisis? La primera fase es el contacto psicológico. ¿Okay? Básicamente eso es el rapport, el presentarnos al paciente, acercarnos al paciente para que sepa que no está solo y que estamos ahí para acompañar. Vamos a poner como ejemplo para que nos vamos a ubicar. Ustedes están en su sala de quimioterapia, va a tener un paciente del consultorio médico y le acaban de decir que tiene cáncer. El paciente se sienta en una silla, comienza a llorar, no puede parar de llorar y no puede hablar porque está muy afectado emocionalmente. ¿Qué debemos hacer? El primer paso es hacer el contacto psicológico. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es fulanito de tal, soy enfermero del servicio. Estoy aquí para acompañarlo, ¿ok? Ya inicia la intervención en crisis. No es necesario hablar tanto, es hacer contacto, sintonizar con ese paciente y realmente lograr comprender sus emociones y comprender por lo que está pasando en ese momento tan difícil para él, ¿no? Ese es básicamente el contacto psicológico. Acompañar al paciente, presentarnos a él y estar con él en ese momento. La segunda fase, o lo segundo que se debe hacer, es examinar las dimensiones del problema. Lo primero es que hay que preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos dicen, pero no... Vamos a curarlo, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay que preguntar qué pasa con ese paciente, qué es lo que más le preocupa. Muchas veces decimos, pero es que es obvio, le acaban de decir que tiene cáncer, pero hay que chequear, porque muchas veces a lo mejor el paciente no solo está llorando porque tiene cáncer, sino que está llorando porque no tiene cómo irse a su casa y no tiene un teléfono para llamar a los familiares, ¿no? Entonces hay que chequear cómo se siente ese paciente, qué es lo que más le preocupa en ese momento y que se sienta acompañado. Ahí hablamos de explorar las dimensiones del problema. Luego vamos a explorar las soluciones. Bueno, acá tenemos un teléfono, vamos a llamar, vamos a guiar al paciente entonces para el servicio donde debe llegar, ¿no? Vamos a acompañar a ese paciente a que tome esa decisión. Ayudar a tomar una acción concreta, como veníamos hablando, y seguimiento del caso, cuando se pueda, ¿no? De repente llamarlo a ver cómo está ese paciente, cómo sigue de ese problema emocional, o cuando lo vemos, ya nos vamos a dar cuenta que lo que pasó un mes y medio, ese paciente nos ve y nos va a agradecer que en aquel momento, cuando estuvo tan afectado emocionalmente, hubo alguien que lo acompañó y lo guió en ese momento tan difícil que le dieron esa noticia, ¿no? ¿Qué conductas son adecuadas en la intervención en crisis? ¿Qué podemos hacer o qué se debe hacer? Escuchar de manera cuidadosa al paciente, comunicar aceptación, ¿ok? Demostrarle físicamente que estamos escuchando y estamos entendiendo lo que él está viviendo. Plantear preguntas abiertas para que él se desahogue. Muchos dicen, ay no, pero es que está llorando, no llore. No, hay que dejar que llore, porque el paciente debe drenar las emociones. Debemos dejar que llore, que drene, que grite, y que estar claro, tratar de que sea moderadamente, pero hay que dejar que el paciente se exprese. Plantear preguntas abiertas para que se desahogue, tener paciencia con su paciente, ayudar a drenar emociones, saber escuchar, tener capacidad de empatía, colocarnos en el lugar de él, ser creativos al momento de dar soluciones, nunca juzgar al paciente, nunca decirle, pero eso fue culpa tuya entonces, porque no te cuidaste. Imagínate, el paciente deprimido y con esa no lo vamos a ayudar, ¿no? Actuar rápido cuando sea necesario. ¿No? Tiene un dolor, hay que actuar y eso es una intervención en crisis también. La conducta inadecuada, algo que no se debe hacer al momento de hacer una intervención en crisis. Contar su propia historia. Tú sabes que a mi mamá también dio cáncer.
Y resulta que mi mamá se mejoró. Eso no se debe hacer. No debemos hablar de nuestra propia historia. En ese momento el protagonista es el paciente. Ignorar las emociones del paciente. El paciente llorando y nosotros cantando la canción. Tampoco, porque entonces el paciente no se va a sentir comprendido. Darle poca importancia a la crisis tampoco es bueno, tampoco hacer como si nada estuviese pasando. Decir que todo estará bien porque se va a curar. Eso nunca debemos hacerlo. Nunca por calmarlo todo va a estar bien, tú te vas a curar, tú vas a salir de esto, vas a quedar mejor que antes. No, tampoco es la idea porque no sabemos realmente qué va a suceder, ¿no? La idea no es crear falsas esperanzas o expectativas en el paciente, solo acompañarlo en su proceso. Decir yo te entiendo, eso tampoco lo debemos hacer, porque el paciente lo primero que va a decir, ¿tú tienes cáncer también? Entonces no me entiendes. ¿Ok? Nunca digan yo te entiendo. Verbalizar tus preocupaciones tampoco, dar desesperanzas al paciente por decir como, ay, está grave, tampoco. ¿Ok? Decir al paciente no llores, eso no se debe hacer, hay que dejar que drene. Y tampoco podemos deprimirnos y intentarnos ayudar con ellos, porque eso se pone peor, ¿no? El paciente diga, Dios mío, estoy tan mal que la importancia de llorar contigo. Entonces, pues, eso no es la idea. Bueno, ya para finalizar, porque se está curando, les traje un escrito que me pareció súper importante y súper interesante para que analicemos las crisis. Vamos a escuchar acá pues, la definición de una crisis. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafío. Sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es crisis. Hablar de crisis es promoverla. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Así que vamos juntos a superar la crisis. Esto lo digo más real. Muchas gracias.